Vale, quería aprovechar este momento, sobre todo porque hay que también marcar los hechos positivos. Y quería dar las gracias a 9.000 personas que vinieron al campo. La afición merece a este equipo y este equipo merece a su afición. No he estado contento con lo que hizo el equipo. No, a diferencia del primer año que llegué, a veces incluso cuando ganábamos no estaba del todo convencido. Estoy convencido con el equipo. Y digo, nosotros estamos preparando todavía la gasolina suficiente para el final de temporada. No hemos terminado con las incorporaciones. Tenemos pendientes cosas que tenemos que terminar y terminarla bien. Otra cosa es que el club se va a transformar de manera espectacular en los próximos meses, porque tampoco podemos aspirar a muchas cosas siendo débiles a nivel de estructuras. Aparte de eso, quería también dar las gracias a Xavi Palau y Jordina Freixenet porque los gestos gratuitos de apoyo se agradecen. También decir que con el ayuntamiento hemos reiniciado un diálogo que espero que produzca sus efectos de manera positiva. Y es el mejor clima que podemos esperar. Esto es lo que quería decir, sobre todo de no pasar por alto el agradecimiento a todos. El domingo vamos a de nuevo cantar el himno con otra persona. Se anunciará en las redes y es una manera de dar las gracias a la afición. Por mí era lo único que quería resaltar, el agradecimiento. Si tenéis preguntas, también respondo, aunque a veces con Ángel y Raúl me llega. Con lo que dicen ya estoy descargado. Si vuelvo a aprovechar. Sí, aprovecho, Luis, por esto casi último que decías, con este encuentro con Félix, con el alcalde, con el ayuntamiento, importante que se empiece a dar pasos en el buen camino con estas relaciones con la institución. Sí, es muy importante porque tenemos que hacer algo muy fuerte aquí, muy fuerte. Tony Vicente, al que también doy las gracias porque ha sido un capitán ejemplar, decía en relación con el pasado que los jugadores de ahora no sabían la suerte que tenían y tenían que disfrutar de lo que ven. Tenemos un vestuario feliz, pero cada vez ahora queda el último de Filipinas, que es Roger Figueras. No tenemos ya jugadores que puedan comparar lo que había antes con lo que hay ahora. Pero no debe ser tan malo porque veo un vestuario feliz. Los nuevos que no debieron de ver también cosas muy buenas y los que están desde el año pasado que van viendo diferencias notables. Ahora va a haber diferencias más notables
porque llevo preparándome con ayuda o sin ayuda desde algún tiempo y porque la afición lo devuelve. El domingo, ya digo, va a cantar algo, alguien, es una sorpresa bonita, pero es en homenaje a toda una ciudad que está ahora detrás del equipo. Te pregunto por otra cosa de las que has comentado. Has dicho que el club se va a transformar, no sé si has dicho así, en el tema estructural. No sé si nos puedes dar algún detalle más, en qué sentido va a ser esta transformación. En solidez financiera. Antes éramos una deuda cada vez menos porque pagamos, negociamos, vamos de cara, tenemos menos juicios que antes, porque antes todo era el pasado que teníamos que asumir, cada vez tenemos menos, los jugadores que se van son amigos, vienen a vernos al estadio y ahora necesitamos, si queremos aspirar después con monstruos que tienen mayor estructura que nosotros, no solamente tenemos que tener algo de petróleo, pero también ideas. Y el club tiene que ser estructurado de una manera ideal, a nivel financiero, a nivel de estructuras, a todos los niveles. Y ya digo que me estuve preparando desde hace tiempo. Hemos negociado, rebajado la deuda de manera espectacular. Ahora parece que somos más brillantes que antes por los resultados, pero no es verdad, siempre hemos trabajado con un equipo que es inmejorable, en las oficinas también. No está bien que lo diga porque está lleno. ¿Está? Sí.